Estudiantes, al tema del día de hoy, funciones logarítmicas, resolución de ejercicios. Para poder empezar necesitamos conocer que la función logarítmica se la conoce como la función de variable real cuya regla de correspondencia es f de x igual al logaritmo de base a de x, donde x es mayor que 0 y también a pertenece a los números reales positivos. También podemos decir que es diferente de 1. En esta función, a representa la base y x va a representar el argumento. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial, por lo que se puede afirmar que f de x es igual a la base de a con el argumento de x. Lo que idénticamente podemos decir que la función del exponencial menos 1 de x es igual al logaritmo de la base a del argumento de x. O también f de x es igual al logaritmo de la base a del argumento de x, idénticamente a f del exponencial menos 1 de x igual a la base a del argumento x. Lo vamos a ver a través de un ejemplo. La función logarítmica son funciones del tipo f de x, logaritmo de base a de x, siendo a mayor a 0 y también diferente de 1. Para este ejemplo, la inversa será función de x es igual a la base de a con el argumento de x. Vamos a verlo con un ejemplo de logaritmos en base 5 con el argumento de 3/8, siendo a diferente de 0, como lo observamos, y a mayor que 0. Para la función inversa será f de x igual a la base de 5 del argumento de 3/8. Tenemos otro ejemplo, donde la función de x es igual al logaritmo de base 2 de x, siendo a mayor a 0 y a diferente de 1. La inversa será la función de x igual a la base de 2 y el argumento de x. En esta parte nosotros asignamos valores al argumento. Vamos a realizarlo en un ejercicio. Tenemos un ejercicio aquí, donde la función de x es igual a la base de 2 con el argumento de x. Podemos observar que a es mayor a 1. Con a igual a 2 vamos a obtener la siguiente tabla de valores para la siguiente función exponencial. Si nosotros observamos en esta tabla de valores, tenemos valores desde menos 3 hasta 3. Observamos los intervalos desde menos 3, menos 2, menos 1,5, menos 1, menos 0,5, menos 0,1, 0, 0,3, 0,5, 1, 1,1, 1,3, 1,5, 2, 2,2, 2,4, 2,6 y 3. A cada uno de estos argumentos los vamos a reemplazar en el exponencial en el que se convierte el valor de x. Y la base permanecerá con el valor de 2. F de entonces el primero será función de x es igual a 2, que es nuestra base, elevado al exponencial de menos 3, dándonos como resultado una fracción de 1/8. En el siguiente tenemos que la función de x va a ser igual a la base de 2 elevado al exponencial de menos 2. Recordemos que vamos a tomar cada uno de los argumentos de x de cada valor, ¿no? Dándonos como resultado 1/4. En el siguiente tenemos función de x es igual a la base de 2 elevado al exponencial de menos 1,5, dando como resultado 3 décimas. Y así iremos sucesivamente y obtendremos los valores en fracciones hasta llegar
a la función donde es igual a la base de 2 con un exponencial de 0, dándonos como resultado la unidad. A partir de aquí ya no vamos a obtener fracciones, sino radicales. Observamos que tenemos radicales en base 10, radicales cuadrados. Al llegar a la función de x igual a 2 elevado a la 1, tenemos un número entero de 2. Y seguimos obteniendo radicales en base 10. Asimismo, hasta llegar a la función de x de 2 elevado al cuadrado, donde tenemos el valor de 4. Y volvemos a la función radical. Volvemos a los radicales en base 5. Hasta llegar a la función de x, donde es igual a la base de 2 elevado a la tercera potencia, dándonos como resultado 8. Estos valores de aquí los vamos a llevar a una tabla donde vamos a ubicar las coordenadas para poderlos llevar a la gráfica. Aquí tenemos la tabla de valores con la que vamos a trabajar para la graficación. Como ustedes pueden observar, aquí pasé las fracciones a valores decimales para que se nos facilite en el plano cartesiano poder allegarnos al valor y poder marcar las coordenadas. A continuación vamos a ver cómo se grafica este ejemplo en GeoGebra. Trabajar en GeoGebra para poder nosotros crear nuestra gráfica. Entonces, nosotros abrimos la aplicación y nos vamos a ir a la parte de álgebra. En esta parte nosotros vamos a poner nuestra función, donde y será igual a 2. Nos vamos acá al exponencial y ubicamos el exponencial que es x. Entonces se cumple la función inversa logarítmica. Ubicamos ya al ubicar ya la función, nosotros ya tenemos la gráfica. Yo ya ingresé aquí ya se ingresaron los datos de la función para cada uno de los valores que se asignaron en la tabla de valores de la función de x para poder ir ubicándolos en el exponencial, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos revisando. Vamos a graficar, vamos a darle clic a los puntos que son más, se pueden visualizar mejor. Entonces, vamos a ver cuando 2 está elevado a un exponencial de menos 3. Entonces, sabemos que menos 3 va a ser el valor de x. ¿Sí? Menos 3 es el valor de x. Y el valor de y va a ser un valor muy cercano a 0,5. Entonces, aquí tenemos la figura y aquí vemos cómo se intersecta la coordenada, los dos puntos de los valores y se va empezando a formar la figura que ya viene desde el infinito, pero ya se va empezando a formar, ¿no? Entre más valores negativos le demos, ella va a seguirse formando hasta el infinito. Entonces, ahora vamos a trabajar con otro valor cercano cuando tiene un valor de y igual a la base de 2 con su exponencial de 0. Nos ubicamos 0 en x y en y tendrá el valor de la unidad. Entonces, esta es la intersección. Tenemos 0 para x, 1 para y. Encontramos una segunda intersección. Vamos a ver los puntos más que se realcen más. Ahora vamos al siguiente. Vemos que y es igual a 2. Aquí sabemos que el valor está elevado, el exponencial está elevado a la unidad. Aunque no se observe, sabemos que el 2 está elevado a un exponencial de 1 y se mantiene como 2. Entonces, las coordenadas serán 1 en x, 2 en y. Miren, y se intercepta.
y se sigue formando la gráfica y sigue avanzando infinitamente. En el siguiente vamos a ubicar cuando la base es 2 y el exponencial es 2. Entonces nos dará como resultado que x tendrá un valor de 2 y la función de y tendrá un valor de 4. Y vamos formando la gráfica. Vamos a seguir avanzando y vamos a tomar el valor cuando tiene un valor de la función de y igual a la base de 2 con el exponencial de 3. Miren, se formó la gráfica y sigue orientándose hacia el infinito. Tenemos que en x va a ser 3 y en y tendrá un valor de 8. Entonces, de esta manera vamos a formar la gráfica. Los valores siguientes que tenemos aquí, que también los ingresamos, estos valores nos van a permitir seguir obteniendo las coordenadas. Si nosotros le damos, por ejemplo, clic aquí, vemos cómo se va formando el intercepto, cómo se va interceptando con las coordenadas de x y con las coordenadas de y. Vamos a ver otro valor acá intermedio y vemos cómo se van formando, ¿no? Cómo se va generando la coordenada y sigue la orientación de la gráfica. Aquí tenemos otro valor donde vamos a seguir llevando la misma orientación. Las coordenadas se interceptan y se sigue formando la gráfica. Entre más valores le podemos asignar, puede llegar valores infinitos, ¿no? Tanto en el lado negativo como en el lado positivo. Entonces, de esta manera nosotros hemos creado la gráfica. Ustedes la van a crear en sus cuadernos utilizando la tabla de valores para trabajar en GeoGebra para poder nosotros crear nuestra gráfica. Entonces,
Propiedad de la función. F de x es igual al logaritmo en base 2 del argumento de x. Aquí vamos a ver las propiedades de esta función. Es la misma que hemos venido trabajando de manera inversa. Entonces nos encontramos que el dominio de la función logarítmica es el dominio de f igual de menos 3 hasta 3, porque estos fueron los valores que fueron asignados en la tabla que observamos al inicio del ejercicio. El recorrido de la función logarítmica es r, que quiere decir que la imagen de la función es igual a los números reales positivos. Si nosotros observamos en el intervalo del dominio de menos 3 a 3, pues los números reales que nos dio como resultado fueron positivos. El punto de corte de la función lo encontramos en el eje de las x, donde x es igual a 0 y y igual a 1. Crecimiento y decreciente. Pues esta función es una función creciente, ya que a va a ser mayor que 1. Recordemos que a es igual a 2, entonces es una función creciente. ¿Es cóncava o es convexa? Esta función es convexa. Si nosotros observamos y recordamos la gráfica que se forma una gráfica de forma convexa en su forma, ¿no? Las asíntotas, pues, de la función f de x tienen asíntotas en el eje de las y. Bueno, estudiantes, esperando que este tutorial les sirva de mucho para poder desarrollar sus ejercicios en el proyecto de esta semana. Les agradezco mucho por su atención y en espera de una próxima oportunidad para seguir trabajando en el amplio mundo de la matemática. Muchas gracias.